Antes de comenzar, queremos aclarar que el contenido de este podcast no sustituye la atención, orientación o tratamiento brindado por un profesional de la salud mental. Nuestra intención es compartir reflexiones e ideas, pero si estás atravesando una situación difícil o necesitas ayuda, te recomendamos acudir a un psicólogo o especialista de confianza. Hola, hola, yo soy Pau Y Giovanni. Bienvenidas y bienvenidos a Lo que Cargamos, un espacio donde hablamos de vínculos con conciencia, sin filtros y sin culpas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de esos temitas en donde a pesar de que nos esté saliendo todo bien, siempre hay algo que nos dice, no fue para tanto, tal vez fue por suerte, o eso fijo fue que se equivocaron. El famosísimo síndrome del impostor. Esa vocecita interna que nos dice todo el tiempo que no somos suficiente, que somos un fraude y que no encajamos quizás en muchas situaciones. Es importante aclarar que esto no es un diagnóstico clínico, es simplemente un factor de pensamiento y de percepción, ¿sí? No mereces lo que logras, eres un fraude, no estás en los lugares en los que deberías estar. Pau, y esto no solamente se limita a nuestra vida personal, ¿sabes? Cuando nos graduamos, sino que se va a muchos ámbitos, al laboral, al académico, a también esos logros de, no sé, de algún triunfo que nosotros hayamos hecho por nuestra cuenta. Y eso es súper importante que empecemos a reconocer e identificar que se extiende a muchas partes de nuestra vida este síndrome del impostor. Mira, hace algunos años tuve la oportunidad maravillosa de salir por primera vez del país. Cuando me contaron que iba a salir del país y que lo iba a hacer por medio de la empresa, para mí, en el momento fue así como, en el momento me refiero a 3 segundos. Fue como, wow, o sea, voy a salir del país por primera vez, obvio. Tan pronto terminé la llamada en donde me estaban dando la noticia, dije, o sea, estoy segura que no me lo merezco, me lo están dando porque no va a haber algo de lo que yo estoy pidiendo, no me lo merezco. Se me pasaron tantos pensamientos en ese momento que después de ya 3 años digo, de verdad que empieza uno a caer en un factor tan repetitivo de sabotearse a uno mismo, de sabotearse sus logros, que uno no cae en cuenta en ese momento. Es verdad. Y bueno, ¿sabes de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde es el origen? Porque es súper importante saber cuál es el origen de las cosas, porque esas creencias que nosotros tenemos de no merecedores, porque esa es la palabra, no merecedores de lo que tenemos. Y esto, como lo hemos hablado en capítulos anteriores, también viene un poquito arraigado a la infancia. Ejemplo, cuando nuestros papás nos decían, en mi caso, no sé, llegaba con el número 1 del primer puesto cuando cortábamos semestre y es como, es tu obligación, es lo que espero de ti, no espero menos de ti. Y indiscutiblemente, sí, en ese momento no lo sentía así de, me lo están diciendo porque, no sé, es lo mínimo que ellos esperan, sino más bien como que fue algo que a través de los años se fue dando en el que yo sentía que si no les daba eso, o sea, que si no lograba el puesto número 1, que era lo mínimo, es porque no lo estaba haciendo bien y no estaba siendo reconocida realmente o no estaba llegando hasta donde ellos querían que llegara. Claro, y llega un momento donde te lo han repetido tantas veces, seguramente te lo repitieron desde el colegio, la universidad, el bachillerato, o sea, en tantas etapas de la vida, que llega un momento donde tu cerebro ya se lo cree y pasa lo que te sucedió, o sea, como si no tengo ese puesto número 1, si no tengo esa nota excelente, todo lo que esté por debajo de ahí es un fracaso. Es un fracaso, sí. Y viene ahora empezar a desacostumbrar a nuestro cerebro, ¿sabes? Sí. O sea, como darle otra información y decirle, sí me lo merezco, sí
sí lo he logrado y he luchado un montón por llegar hasta donde estoy llegando. ¿Qué podríamos hacer acá? Es difícil. De hecho, creo que hay un montón de situaciones en las que pasa, no solamente en el ámbito académico. Mm, por ejemplo, también he escuchado muchos comentarios y tengo muchas amistades a las que la comparación con sus primas, sus hermanos, es constante. Es tu prima o tu primo si tienen una casa, un apartamento, ya tienen carro, ya se casaron. ¿Tú por qué no? Debería ser más como ellos. Y creo que ese discurso, cuando se vuelve tan repetitivo y no solamente es un solo ámbito, sino empieza a hacer ese círculo vicioso en todos los ámbitos, es más difícil todavía empezar a trabajar en él. Claro, es que es desacostumbrarnos a todo lo que veníamos creyendo que era tradicional o lo más común. Entonces es muy difícil, pero también parte de nosotros de empezar a trabajar justamente en eso y decir, sí, sí, me lo merezco, no están equivocados y yo he luchado hasta acá. Ahorita que hablabas con el tema de tu trabajo, me acuerdo que también cuando yo inicié en el mundo laboral, logré también ingresar a una compañía y cuando ya me vi ahí metida como con tantas personas que estaban hablando como de tantas cosas que yo en su momento pues no entendía, muchos términos en inglés que yo decía como, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? Este no es, o sea, de verdad que por un largo tiempo pensé en qué momento no se van a dar cuenta de que yo soy un fraude, ¿sabes? O Okay. sea, tal vez se equivocó la persona que me hizo la entrevista y me dijo, sí, entras a la compañía porque yo no tengo las habilidades para estar acá. De acuerdo. Y fíjate que es un pensamiento que en este punto ya logramos identificar, ya sabemos que es un no, o sea, sí sé, sí tengo conocimiento, pero cuando eres adulto, eres tú contra tú. Ya no es tu familia o tus amigos o tu círculo que te dijo todo el tiempo, es que tú deberías, es que, sino esas voces por alguna extraña razón se callan y ahora no necesitas de nadie que te lo diga, te lo dices tú Tú misma todo el mismo. tiempo. Tú eres tu mayor hater, literal. Y quiero que entiendas, tú que nos estás escuchando, que eso no solamente te pasa a ti, sino que es más común de lo que uno podría llegar a creer. Vivimos en una sociedad en la que constantemente nos estamos autocriticando de manera Constante. constante, o sea, y nos comparamos muchísimo con lo que están haciendo los demás y porque yo no lo he logrado. Y no nos damos cuenta que cada uno va a sus propios ritmos, que hay un Totalmente. montón de factores que influyen, factores económicos, sociales, culturales. Entonces, la comparación no debería ser nada más ni nada menos que con nosotros mismos. De acuerdo, o sea, no hay nada más lindo que poder decir, sabes, no soy la misma de hace 10 años. Exacto. También he aprendido a conocerme, me he descubierto, me he dado también nuevas oportunidades a mí misma o a mí mismo y dejar ese odio hacia sí mismos y dejar de también como cuestionarnos tanto a nosotros mismos, amarnos y darnos ese chance a veces de quedarnos en silencio y escucharnos a nosotros mismos. Completamente de acuerdo. Aquí vienen unos ejemplos de lo que normalmente podríamos llegar a responder cuando nos dan algún reconocimiento, ya sea por nuestra apariencia o por algún logro que hayamos tenido y una posible respuesta asertiva o afirmativa de este logro. Qué pelo tan lindo. ¿Tú crees? Yo cada vez lo veo como más opaco, como sin brillo. No, no me gusta. Qué pelo tan lindo. Ay, muchas gracias. Yo creo que, pues sí, o sea, como que sí me he hecho varias cositas y todavía ya lo siento como más lindo, como más pleno. Ok, ¿y por qué es importante antes de iniciar con esto? Y es que cuando nos encontramos en ciertas situaciones, no nos damos cuenta que ya acostumbramos a nuestro cerebro a responder en automático.
¿sí? Entonces, algo tan sencillo, por ejemplo, como anotar esos logros, ¿sí? Eso nos va a ayudar con el tiempo a reconocerlos, a que no nos saboteemos y digamos, esto no lo logré, o esto era con lo que tenía que cumplir, es lo básico, sino en la medida en la que yo sea capaz de reconocer esos logros, tomarle fotos, anotarlos, pegarlos en la pared, en el techo, me va a ayudar a reconocer que yo también soy capaz. Oye, me hiciste acordar de algo y cuando me gradué del colegio, pues digamos que evidentemente fue un logro que apenas tantos años después logro Ujú. verlo, porque cuando yo me gradué yo no permití en su momento ni tener una fiesta, ni que me hicieran un viaje, ni nada. Mi hermano me acuerdo que en su momento cuando hizo cuando tuvo su graduación, pues se fue, viajó, logró sacar un álbum, ¿sí? Yo Ujú. ni siquiera, o sea, tengo las fotos que venían por default en ese momento, Sí. pero no fue como que yo quisiera como que me pagaran un viaje ni que pagaran las fotos extras que se estaban promocionando en ese momento. Y yo le decía a mi mamá, es que esto es algo básico que todos deberíamos hacer en la vida. Y sí, o sea, en una parte digo, sí, es algo básico graduarnos, pero también es un logro porque cuántos años pasamos en el colegio, ¿sí? Y cuántas personas no tienen, por X o Y motivo, no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, muchos años después logré identificar que cometí un error al no celebrarlo en su momento, Ujú. pero también parte de ahí, para mí era algo porque me creí muchísimo el cuento de es lo mínimo que deberías hacer, no espero nada menos de ti. Y yo sé que mi mamá en su momento no me lo decía jamás con el ánimo de hacerme sentir menos, sino más bien como de incentivarme a que siguiera logrando un poquito más o hiciera o diera una millita extra, pero me lo metí tanto en la cabeza que hasta el momento llegó el punto en el que yo dije, esto es lo básico, o sea, Claro, ni siquiera fuiste capaz de aceptar algo adicional a lo mínimo que era unas fotos, o sea, ex, sí. Y con el paso del tiempo, esto es lo que nos cobra rienda. ex. No permitirnos celebrar algunos logros, no celebrarnos a nosotros mismos y no permitir que otros también nos reconozcan. Sí, Porque cuando damos preguntas y respuestas como estas, la gente también se acostumbra. ¿Mm? sí. Sí, eso es también un poquito triste cuando acostumbramos a las personas y hace poco leí que así tú estés con tu batería al 1% y ese 1% haya sido el que des en tu trabajo, ese día diste el 100% De acuerdo. porque era lo único que tenías y lo diste todo. Ujú. Entonces eso también parte del mérito de lo estamos haciendo, o sea, estamos en una cultura en la que vamos muy acelerados, en el que los ritmos, no sé, la persona de 20 años está comprando su casa, otro está apenas mirando qué va a hacer con su vida y eso nos hace tener una presión social también de yo en qué estoy, yo en qué ando, pero lo estás haciendo bien, o sea, lo estamos haciendo bien, hay que ir con calma, yo creo que esa es la Claro. palabra, con calma. Todos a su ritmo, todos a su paso. Y sabes que con eso justamente me hiciste recordar todo lo que nosotras dos vivimos y pensamos y rehicimos antes de empezar con estos episodios. Que fue un trabajo, ustedes no saben cuánto realmente nos tomó empezar a grabar el primer, y estamos hablando casi de un año, Sí, más o menos. más o menos, sí, yo creo, porque la idea vino y dijimos, sí, Sí, súper bien, pero llegó el famoso pero que nunca nos dejó avanzar más allá. claro, y logramos entender juntas que si íbamos a esperar a estar listas completamente, a tener los recursos necesarios, nunca lo íbamos a hacer. Sí, Y lo íbamos a seguir aplazando, aunque tuviéramos las ganas, aunque tuviéramos ese miedo también ahí que nos incentivaba, lo íbamos a terminar aplazando también quizás otro año, otros 2 años. sí. Y yo creo que esto también surgió de la incomodidad, de una de nuestras miles de charlas profundas que teníamos y logramos identificar la inconformidad que teníamos y llegó el punto en el que teníamos que inevitablemente pasar de
solo quejarnos a tomar acción de eso. Y creo que eso fue el mayor impulso que tuvimos de, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces y que nos falta ahora, o sea, simplemente lanzarnos. También partía como muchos factores de, uy, es que si lo ven mis compañeros, ¿qué pensarán? O Claro. qué va a pasar con las críticas, y hay que empezar por algo. Sí, y logramos entender que el pero siempre va a estar. Siempre. Entonces, es no esperar hasta estar listos o listas para iniciar con algo nuevo, para hacer cosas brillantes, no tenemos que estar listos ni ser perfectos. Es simplemente hacerlo. A veces es callar esa vocecita que tenemos atrás diciéndonos, no, no puedes, no lo vas a lograr, eres un fraude, ¿de qué vas a hablar? Es callar a veces esa vocecita y decir, lo voy a intentar. Y cambiar un poquito el chip de, pero si me va mal, pero si tal cosa, a pero y si las cosas resultan tal y cual como yo las quería, pero y si me va mucho mejor, porque qué es lo que pasa también, que nuestro cerebro no admite vacíos. Entonces no podemos simplemente suprimir una información y ya decir, no, nunca más la volvemos a tocar, porque así no funcionan las cosas. Entonces es cambiarlo. Me da miedo, no sé, empezar este nuevo proyecto, pero ¿qué tal si me va mucho mejor de lo que estoy pensando? ¿Qué tal si tiene buena acogida? ¿Qué tal si me gusta exponerme? ¿Qué tal? Exacto. Esa es la invitación. Cambiemos un poquito el chip a lo que veníamos acostumbrados y trabajemos con nosotros mismos. Ya no depende de lo que nos digan nuestros padres, nuestros amigos, sino que ya empecemos a trabajar nosotros en sí, sí lo puedo hacer, sí lo podemos lograr y tengo todas las capacidades para hacerlo. Y de verdad, den una revisadita a su pasado y miren dónde estaban hace 2 años para no irnos tan lejos y dónde están en este momento, y probablemente sí han avanzado. Tal vez ustedes digan, no, pero es que yo he hecho muy poquito. Han avanzado. Cada día avanzamos más. Cada día porque cerramos con un conocimiento nuevo, ayudamos a alguien. Muchas veces cuando hacemos ese análisis de cómo inicié el año y cómo lo terminé, podemos ver cambios. Claro, y creo que parte de eso son esas fechas especiales en las que decimos qué hice este año. Sí que no estamos tan lejos de eso en este instante de la vida. Pero tampoco es entrar en el tema de me propuse 20 cosas, hice un listado insuperable de todo lo que tenía que hacer este año y de esas 20 cosas solo cumplí 5, solo logré 5. Sí, es ok, pero lograste algo, iniciaste con algo. Sí, no te quedaste solamente ahí, quedó la lista de lo que tenía que hacer este año o lo que quería hacer este año, sino realmente di el primer paso y el primer lazazo y aquí estoy. Y ponernos metas realistas, ¿no? A veces queremos volvernos millonarios en un año. Pues pongamos metas realistas, de acuerdo a nosotros, de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Empecemos con cosas pequeñas para que así sean más cosas las que podamos llegar a lograr. Entonces, esa es la invitación de este capítulo. Si te gustó este capítulo, no olvides comentarnos, apoyarnos con un like, repostearlo o enviárselo a alguien más que tú creas que le pueda servir esta información. Recuerda que no estamos solos. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, también nos lo puedes dejar en caja de comentarios, que nos encanta leerlos y escucharlos. Nos vemos en una próxima.